de Elul comenzó la preparación por parte de todo el pueblo judío para llegar al día del juicio preparados en Rosh Hashanah. Después de Rosh Hashanah tuvimos los días de Teshuvah para llegar después a Yom Kippur y terminar en Hoshana Rabbah. En Hoshana Rabbah explican los Jajamim que los sellos sobre el decreto de la vida de cada ser humano se ponen y ya empiezan a mandarse todos esos decretos a la tierra, a cada persona según lo que le haya tocado. Y se acostumbra a permanecer despiertos, estudiar Torah, para de último minuto inclinar la balanza a nuestro favor. Como todos sabemos, el último minuto todavía es parte del juego y es muy valioso. Y tenemos todavía esta noche para que si lo alenu, si Dios no lo quiera, hay algún decreto negativo, se detenga y ya no baje a este planeta. Hay una Mishnah en Masejet Avot que nos resume en gran parte el trabajo que debemos llevar a cabo nosotros en toda nuestra vida. Nos dice así, Rabbi Yossi Omer, dice Rabbi Yossi, Yehi mamon haverja, Habib aleja keshelja. Tú tienes que llegar a valorar el dinero ajeno como si fuera tuyo. ¿Qué nos está diciendo aquí Rabbi Yossi? Que cuides las posesiones de la gente. No vayas a malgastar el dinero de otros, no vayas a dañar la propiedad ajena. Te está diciendo que te comportes bien con el prójimo en todo lo que son sus posesiones. Beatken atzmecha lilmod Torah. Prepárate para poder estudiar Torah. She'ena Yerusha. Ya que la Torah no se hereda. Tú puedes tener al mejor maestro del mundo o al mejor padre del mundo, pero tienes tu libre albedrío. Y si tú decides hacer las cosas mal, pues las vas a hacer mal. Bekol ma'aseja y yu leshem shamayim. Aquí viene la frase buena. ¿Alguien me puede traducir qué significa eso? Kol ma'aseja. Todas tus acciones y yu leshem shamayim. Hazlas en honor a Dios. ¿Qué acabo de decir yo? ¿Qué dice aquí esta Mishnah? Todo lo que hagas en la vida tiene que ser en honor a Dios. ¿Esto es real o es una fantasía? Tú puedes llegar a un nivel en el que todos tus hechos, todo lo que hagas, absolutamente todo, sea en honor a Dios. Quizá, por eso la primera parte dijo, prepárate para poder estudiar Torah. ¿Qué hay que prepararse para estudiar Torah? Simplemente abre el libro y estudia. ¿Cuál es la preparación que tú tienes que llevar a cabo para estudiar bien? Vamos a ver a lo largo de esta clase que no es tan sencillo saber definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si alguien te preguntara, ¿tú todo lo haces bien? ¿Qué contestarías? Contestarías, no. No todo lo hago bien. Te preguntan, aunque sea, ¿sabes qué es lo bueno y qué es lo malo? Ahí dirías, bueno, sí sé qué es bueno y qué es malo. Nada más que no lo cumplo todo, pero sí sé lo bueno y lo malo. No es tan sencillo. La Torah cuenta dos sucesos que vienen pegados uno con otro. Los dos hablan más o menos de algo similar. Yehudá, el hijo de Jacob Avinu, tuvo una relación con una mujer, aparentemente una mujer de la calle. La Torah nos cuenta que Yehudá iba caminando, se topó con una mujer que estaba ahí en el camino y Yehudá le dijo, quiero estar contigo. ¿Quién era esta mujer? Era su nuera, su ex nuera, Tamar. Tamar estaba casada con el hijo mayor de Yehudá. ¿Qué le pasó a ese hijo? Se murió. Se casa con el segundo. ¿Qué le pasó a ese hijo?
Se murió también. Ella dice, quiero que me den al tercero. Dice Yehudá, ni por nada. Ya me mató a dos. No ella prácticamente, pero cada vez que se casa con uno, se muere. No le voy a dar al tercero. Le puso un pretexto. Le dijo, mira, mi hijo todavía está chiquito, deja que crezca, te lo doy. Pasa el tiempo, crece el hijo y no se lo da. Tamar se da cuenta. ¿Qué es lo que hace? Se cubre el rostro para que no la puedan reconocer. Se hace pasar por una mujer de la calle, justo por donde va a pasar Yehudá. Y Yehudá está con ella. Tamar queda embarazada. Hasta aquí, ¿cómo definirían ustedes a Tamar? Ustedes son los jueces de la tierra o los jueces del cielo. Y te dicen, oye, a Tamar, ¿qué hacemos con ella? ¿Se va a la izquierda o a la derecha? ¿A dónde la mandarías? Ella tenía buena intención, ¿no? Ella quería tener descendencia de Yehudá. Ah, perfecto. Dicen los Jajamim, Tamar tenía una intención en honor a Dios. Ella pudo ver en una visión que iba a tener hijos de la familia de Yehudá. Y que esos hijos, ¿qué iban a hacer? Los reyes. De ahí va a venir el Mashiach, el Bet Hamikdash, el rey David. Entonces ella tuvo una buena intención y estuvo con Yehudá por eso. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo catalogan a esta mujer? Una buena mujer. ¿Por qué? Si hizo algo aparentemente malo. Porque lo hizo en honor a Dios. Perfecto, muy bien. Vamos a otra mujer que está escrito ahí pegadito. ¿Cuál es esta mujer? La esposa de Potifar. Potifar es una persona muy importante en Egipto. ¿Quién trabaja en su casa? Yosef. Yosef Atzadik, que fue vendido por sus hermanos. Cuando Yosef llega a esa casa, le empieza a ir muy bien. Todo lo que hace tiene éxito. Hay un pequeño problema que está día a día no dejándolo estar tranquilo. ¿Cuál es ese problema? La esposa del patrón. ¿Qué hace la esposa del patrón? Lo ven a provocar, lo seduce todos los días. Se vestía de una manera muy elegante para tentarlo. Y cuando no caía, ¿qué hacía ella? Se cambiaba, otra ropa más bonita. Y luego lo amenazaba. Hasta que una vez, dice la Torá, no había nadie en la casa. Todos se habían ido a una festividad. Vayabó a Baita Lazot Melachtó. Y viene Yosef a la casa a hacer su trabajo. ¿Qué iba a hacer Yosef? Dos opciones. ¿Qué es su trabajo? O iba a trabajar, normal, o ese día ya era, dijo voy a pecar, ni modo, ya no puedo más, voy a caer con esta señora. Llega a la casa, no hay nadie, está ella y está él, nada más. ¿Cuál es la realidad de lo que pasó ese día? Ella lo toma de sus ropas y le dice, estate conmigo. Y él no quiso. Deja su ropa con ella y se escapa y se va. Pregunta, ¿cómo catalogan a esta mujer? Bueno, adúltera. Adúltera, lo peor, malvada, ¿sí o no? Está engañando al marido, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que Rashi dice, la misma explicación que hay con Tamar, hay en esta mujer. ¿Qué dice Rashi? También la esposa de Potifar, Leshem Shamaim, lo hizo en honor a Dios. Ella vio también en una visión que va a tener hijos con Yosef. Y esos hijos se van a convertir ¿en qué? En tribus de Israel. Y ella quiere estar con él. Entonces, ¿estaba bien o no? Es la misma. Es igual que con Tamar, ¿no? Eso si dices que en Goim existen mamzerim, que nos metemos en otro problema. ¿Sí o no? Pero también lo hizo Leshem Shamaim.
Ella lo hace en honor a Dios. ¿Y era verdad que de ella iban a salir tribus o no? ¿O se equivocó? Era verdad. Porque la hija de ella se casó con Yosef. Ella no vio ese detalle. Pensó que era ella la que se iba a casar con Yosef. ¿Por qué a Tamar la consideramos una buena mujer y a la esposa de Potifar la consideramos mala? Las dos lo hicieron en honor a Dios. Por el esposo, por engañarle. Nada más por tener marido, ¿Cómo lo abordó? quiso estar con él. Igual que Tamar, que se disfrazó de mujer de la calle, no está muy bonito que digamos, ¿no? Pero no tenía dueño ella. Entonces nada más por la infidelidad, nada más. No, y por el final de la historia. ¿Cómo se divorcia un goy? ¿Cómo se divorcia un goy, según la Torá? Lo deja y ya. Entonces ella, al decir, voy a estar con Yosef, ya no voy a estar con mi marido, ya está libre. La respuesta es así. ¿Qué pasó con Tamar? Vean toda la historia. ¿La mujer ya puede divorciar al hombre? No, se separan. No necesitan documento. No, ese es con el Yahadut. ¿Cuál fue toda la historia de Tamar? Cuando Tamar ya estuvo con Yehuda y ya logró su cometido, queda embarazada. ¿Quién la sentenció a muerte? Yehuda. Yehuda mismo la sentenció a muerte porque pensó que ella se fue con otro. Él no sabe que estuvo con ella. ¿Qué hace Tamar? No le dice al tribunal, estoy embarazada de él. Dice, yo estoy embarazada del dueño de estos objetos. Y si él reconoce, pues adelante. Y si no reconoce, ella muere. Ya le habían prendido fuego a matarla. ¿Qué va a pasar con los reyes? ¿Qué va a pasar con el Mashiach? ¿Qué va a pasar con el Bet Hamikdash? De ella ya no va a salir, se va a perder todo. Y ella está dispuesta a perder todo. ¿Con qué intención? De no avergonzar a alguien. Pero vean qué pasó con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar también en honor a Dios quiere estar con Yosef. Y cuando no lo logra, ¿qué hace? Lo acusa, lo difama, lo encarcela y se hubiera perdido ahí en el calabozo de no haber sido por lo que pasó después con los sueños del faraón. ¿Cómo te das cuenta si haces las cosas en honor a Dios o no? Cuando ves todo el proceso. Si tú quieres actuar a favor de Dios y en el camino aplastas a la gente y los tratas mal, significa que no eres alguien que actúa en honor a Dios. El honor a Dios era tu disfraz para poder hacer tu maldad. Pero si todo el proceso es limpio con la gente, entonces actuarás en honor a Dios. ¿Entendieron lo que dije, señores, sí o no? ¿Cuál es el concepto? Tú puedes disfrazarte de bueno para convertirte en la peor persona. ¿Alguien podría utilizar la Torah para mal? Sí. Claro que sí, 100% sí. Hay mucha gente que usa sus conocimientos para hacer de las suyas. ¿Qué pasa si tú robas y haces teshuvá? ¿Qué debes de hacer? Regresar, pagar. Pero ¿qué pasa si robaste menos de la moneda más barata del mercado? ¿Qué haces? ¿Tienes que pagar o no? No puedes pagar, aunque quieras. ¿Por qué no puedes pagar? Porque no hay con qué pagar. Robé menos de la moneda más barata del mercado. Ese conocimiento te sirvió para hacer maldades. Vas por el mercado y le agarras una uva al Señor y te la comes. ¿Cuánto vale una uva? Nada. Una uva no vale nada. Aprovechaste tu conocimiento para robarle al Señor. Eso es usar la Torah para mal. Por eso la Mishnah, ¿qué nos dijo? Prepárate para poder estudiar. No es abrir el libro. No, señor. Tienes que tener una preparación previa de temor a Dios, de buenas cualidades, de rectitud, de honestidad, de buen corazón. Y ahora sí estudia.
Porque ahora sí toda la Torah que estudies te va a servir. Pero si no, toda la Torah que estudies va a salir contraproducente. ¿Vamos bien o no? Voy a continuar con otro ejemplo. ¿Yehuda estaba casado? ¿Estaba viudo? Viudo. ¿Podía estar la Torah permitida? Mira, la mitzvah de Ibum es cuando una persona muere y no tuvo hijos. La esposa se tiene que casar con el hermano. Eso es ahorita. Antes la mitzvah se cumplía con cualquier miembro de la familia. No nada más con el hermano. Entonces, Yehuda, al estar con Tamar, cumplía la mitzvah de Ibum. Pero él no sabía que ella era... Él no sabía. Pero digo, él podía estar con una mujer. En ese tiempo está con una mujer de la calle. Maimónides, Él estaba divorciado o viudo. no importa, porque un hombre puede tener 100 mujeres. Maimónides dice que antes de la entrega de la Torah, si un hombre veía a una mujer soltera que estaba y quería estar con él y él quiere estar con ella, no había problema lágico. Así dice el Rambam en los tiempos de antes. Eso ha cambiado hoy en día, obviamente. Esta Yeshu, ¿cómo usó la Torah para mal? Claro, Yeshua o miles que usaron la Torah de Dios para cometer sus peores fechorías. Voy a seguir un poco más. La Gemara nos cuenta que en una ocasión los Kohanim estaban corriendo en la rampa del altar. ¿Para qué corrían los Kohanim en la rampa? Los Kohanim corrían para ganarle al otro y tener el mérito de hacer el servicio del día. Son muchos Kohanim. ¿A quién le va a tocar? Hacían unas carreras, el que llegue antes. ¿Y eso por qué va a beneficiar a alguien? ¿Y si tú corres más rápido que yo, qué? ¿Por yo correr despacito ya me amuelo o qué pasa? El que corría rápido demostraba que amaba la mitzvah. Y corría como loco y ganaba si quería. Dos Kohanim que estaban corriendo. Cuenta el Talmud en una ocasión, un Kohen que se estaba viendo rebasado por su compañero, sacó un cuchillo y se lo clavó al otro. ¿Por qué se lo clavó? No. Por Leshem Shamayim. ¿Por qué se lo está clavando? Porque él quiere hacer la mitzvah, acomodé el lugar. Y yo amo tanto las mitzvot, que estoy dispuesto a matar por ellas. No soy yo un tzadik. Detrás de esto una prohibición. ¿Qué sucedió? Continúa el Talmud y dice, el padre del Cohen, de la víctima, estaba ahí. Corrió a ver a su hijo y les dijo, sacando el cuchillo, tranquilos, no se preocupen, el cuchillo no se ha impurificado porque lo saqué cuando mi hijo todavía no moría. Entonces no vamos a frenar el servicio y vamos a seguir, todo bien, no hay problema. ¿Qué pasó aquí? Otro hombre tzadik, ¿no? ¿O no? Este hombre es tan justo, tan bueno, ama tanto a Dios y a sus preceptos, que le importa más si se impurificó el cuchillo o no, que su hijo no es un tzadik. Otra vez estamos chocando, ¿no? Hay personas que son tan tzadikim, que hacen este tipo de cosas. ¿Ellos pensaban que eran malvados o no pensaban que eran malvados? Había un jajam ahí presente que les dio una derashá para hacerlos despertar. Señores, ¿en qué están pensando? Dice, tú matas a tu amigo porque quieres servir a Dios. Y tú, el papá, no te importa tu hijo y andas pensando en la impureza. Dijo el jajam, les voy a dar una derashá. ¿Cuál es la derashá? Hay un caso en la Torah que dice, si encuentran un cadáver entre dos ciudades, nadie sabe quién lo mató, miden a dónde está la ciudad más cercana. La ciudad más cercana, los jajamim tenían que llevar un sacrificio especial y tenían que confesarse antes de hacer el sacrificio. ¿Cuál era la confesión?
Yadenu lo shafeju et adamas de. Nuestras manos no derramaron esta sangre. Beaenenu lo raú. Nosotros no lo vimos. Pregunta la Gemara. ¿Alguien sospechaba de los jajamim? ¿Los jajamim tienen que ir a confesarse de que ellos no lo mataron? ¿Alguien sospechaba de ellos? Dice la Gemara, los jajamim tienen que confesarse que no fueron los causantes de la muerte. De que ellos no lo mataron directo, seguro no. Pero tal vez causaron la muerte de este hombre. ¿Por qué? Porque tal vez nadie le ofreció hospedaje, no le dieron comida para el camino, no lo acompañaron. Y quizá eso provocó que los criminales lo vean solo, vayan sobre él y lo maten. Entonces los jajamim, en representación de toda la ciudad, se confesaban. Esa fue la derashá que dio el jajam en el caso de los dos kohanim. ¿Qué tiene que ver con lo que pasó? Si tú fueras jajam y estás en el Bet Hamikdash y un kohen acaba de asesinar a otro, ¿qué le dirías? ¡Malvado! ¡Loco! Le dirías, oye, la Torah prohíbe matar. No le traerías un caso del cadáver entre las dos ciudades. Ese caso no se parece. Ahí no sabemos si alguien de la ciudad lo mató. No sabemos si hay culpables. Aquí seguro hay culpables. Entonces, ¿por qué les daban ese ejemplo? Porque aquí, y escuchen esto bien, tampoco se sentían culpables. El Cohen no se sentía malvado. ¿Por qué no? Porque él lo hizo por amar las mitzvot de Dios. Y el papá no se sentía mal. El papá que decía, al revés, yo amo a Dios y a sus mitzvot. Y su hijo era en segundo lugar. Si tú los ibas a regañar directamente por maldad, ¿qué te iban a contestar? Yo no soy malvado. Yo amo a Dios. ¿Cuánta gente podemos ver nosotros hoy que con la bandera del honor de Dios en la mano aplastan, humillan, dañan a sus semejantes? Todo en honor a Dios, entre comillas. ¿Puede existir o no puede existir? Una persona que va al Bet Knesset, está en un knis y habla a la mitad de la tefilá, ¿está bien o está mal? Está mal. Pero a ti te cae mal desde antes de que hable en la tefilá. Y aprovechas que habló para gritarle frente a todos. Y le dices, ¡ey, ey! ¡Shh! Y todos voltean a verlo. Y lo avergonzaste frente a todos. Y te dicen, oye, ¿por qué, Jacito? ¿Por qué lo tratas así? Y le abres el libro y le dices, acá dice que hay que regañar. Te escudaste en la Torah para ir a humillar a la otra persona. Porque si hubiera sido tu amigo, no lo hubieras regañado. Pero te caía gordo desde antes y aprovechaste. Hay una línea muy delgada entre actuar en honor a Dios y usar a Dios como pretexto para hacer lo que yo quiero. ¿Es mitzvah dormir en Shabbat o no? No en la noche, en el día estoy hablando. ¿Mitzvah dormir en el día, sí o no? Sí, yo voy a hacer Umrah. Yo soy más estricto. Yo amo la mitzvah de Dios. Voy a acabar de comer, me duermo 5 horas y llego directo a Minjá. ¿Soy un tzadik o no? ¿Soy un tzadik o no? No, claro que no. Soy un vago. Pero estoy usando la mitzvah de Dios para hacer lo que yo quiero. Si yo amara la mitzvah de Dios, me duermo 1 hora. Y luego me paro a cumplir mitzvot y a estudiar. ¿Es mitzvah comer en Yom Tov? ¿Qué hay que comer en Yom Tov? Carne. ¿Qué hay que tomar? Vino. Yo soy muy tzadik. Voy a comer mucha carne y tomar mucho vino. Y voy a acabar como dice la Torah, Beaita aj sameach. Vas a estar solamente alegre. Pero hay quienes traducen la palabra aj como se oye. Voy a estar aj sameach. De tanto vino y de tanta carne. ¿Soy tzadik
¿O aproveché la ley de Yom Tov para lo que yo quería hacer? Otra vez, la línea muy delgada, porque vas a hacer lo mismo que hace el otro. Por eso dicen los Jajamim, hay un versículo que dice, Yesharim darke Hashem, los caminos de Dios son rectos, los justos caminan en ellos, y los malvados se tropiezan en ellos. Preguntan los Jajamim, ¿cómo se tropiezan los malvados si el camino es recto? No hablo de dos caminos diferentes, es el mismo camino. El tzadik camina y no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque no hay baches, no hay obstáculos. Y el malvado camina por el mismo camino, ¿y qué le pasa? Se tropieza. ¿Con qué? Si no hay con qué. Dos personas hacen exactamente la misma acción. Los dos comen en Yom Tov, los dos duermen en Shabbat, los dos regañan a los que hablan en la tefilá, pero uno es tzadik y otro es rasha, haciendo exactamente lo mismo. La intención. El problema está cuando tú crees que estás haciendo una mitzvah. Un ejemplo de intención. El rey Menashe. ¿Qué dice la Mishnah sobre el rey Menashe? Que no tenía parte en el Olam Haba, en el mundo venidero. La Gemara dice que sí. Pero hay un versículo que se dijo sobre este rey, que dice, también sangre inocente derramó el rey Menashe, demasiada. ¿A quién mató el rey Menashe? A su abuelo, a su abuelito. ¿Quién era su abuelito? El profeta Yeshaya. Si tú matas a un profeta, ¿eres un tzadik o eres un rasha? ¿Eres bueno o eres malvado? Si mataste a un profeta de Dios. ¿Por qué? Ah, perfecto. ¿Qué pasa si hay un profeta falso? Es mitzvah matarlo. Menashe mandó a llamar a su abuelo y le dijo, tú eres un profeta falso. ¿Por qué? Porque el profeta Yeshaya, en una de sus profecías, se expresó diciendo, yo vi a Dios sentado en su trono. ¿Qué le dijo a su nieto? Dice la Torá que nadie puede ver a Dios. ¿Y tú qué andas diciendo? ¿Que viste a Dios? Eso te mete en ¿dónde? En la lista de los profetas falsos. Y lo mató, lo asesinó. Menashe en ese momento, ¿qué pensó? ¿Que hizo bien o que hizo mal? ¿Que hizo bien? ¿Que hizo una mitzvah? Y la Torá lo critica y dice, mató a gente inocente. ¿Por qué lo culpamos? Si él pensó que lo estaba haciendo en honor a Dios y todo pintaba a que tenía razón. ¿Cuál es la respuesta? Hay muchas cosas que parecen buenas a simple vista, pero si haces un análisis profundo e intenso, te das cuenta que hay algo que está podrido. Menashe tendría que haber pensado en lo siguiente. ¿A qué se dedicó Menashe durante ese tiempo? Idolatría en forma masiva, asesinatos, cosas terribles, y de repente quiere actuar a favor de Dios contra un individuo. ¿A qué huele eso? A que algo anda mal. Si tú toda tu vida quieres hacer cosas malas y de repente se te metió el Yetzer HaTov, una vez, el instinto del bien ganó, y tienes que matar a alguien con mitzvah, algo anda mal. Si toda tu vida hiciste mitzvot, confía en tu instinto. Pero si toda la vida te has portado mal y de repente en honor a Dios necesitas matar a alguien, algo no está bien. ¿Cuál es la prueba? Hubo dos personajes que dice el Talmud que también hicieron las cosas en honor a Dios. ¿Quiénes son? Peniná y el Satán. ¿Cuál les suena peor?
La del Satán, ¿no? Vamos a empezar con la otra. ¿Quién es Peniná? Peniná es la esposa de Elcaná. Elcaná es un hombre que tiene dos mujeres, Peniná y Haná. Peniná tiene hijos, Haná no tiene hijos. Llega Peniná con la salvación. ¿Cuál es la salvación? Burlarse de Haná, hacerla pomada, romperle el corazón para que rece desde lo más profundo y le manden hijos. ¿Está bueno el plan o no? No está bueno, está genial, porque funcionó. La Torah dice, se le partió el corazón a Haná, rezó y le dieron hijos. Peniná lo hizo Leshem Shamayim. Yo tengo tantos deseos de darle hijos a ella que le voy a romper el alma. Y lo hizo y funcionó. Pero ¿qué le hicieron a ella de castigo? Por cada hijo que le nacía a Haná, se le morían dos a Peniná. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Si lo hizo Leshem Shamayim, lo hizo en honor a Dios. Y la respuesta es la que dijimos al principio. Si tú en honor a Dios vas a aplastar a otro y a humillarlo y a encarcelarlo y a hacerlo sufrir, esa no es la voluntad de Dios. Algo estás haciendo mal. ¿Cuál es el caso del Satán? Que la Gemara dice que el Satán lo hizo Leshem Shamayim. Cuando el Satán le dice a Dios que hay que probar a Iyov, hay que maltratarlo, hay que hacerlo sufrir para ver si es firme en su camino o no. La Gemara dice, sufría más el Satán que Iyov. ¿Por qué sufría más? Porque Dios le dijo, no lo puedes matar. Y estaba sufriendo. Lo tengo que maltratar durísimo y al mismo tiempo tengo que cuidar que no se me muera entre las manos. Le costaba mucho trabajo, sufría. Pero lo hizo como Leshem Shamayim, para darle nivel, para probarlo. ¿Cuál es el final del Satán? ¿Cómo va a acabar? La Gemara dice que le van a hacer shejitá, van a degollar al Satán. ¿Por qué? Si él está cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿para qué lo crearon? Para eso, para probar. Entonces, ¿qué culpa tiene? Que se pasa de la línea. La línea es delgada. Y el Satán, en honor a Dios, no nada más te prueba, se pasa de la raya y te engaña y te hace creer que todo es bueno y al final te traiciona. Cuando tú maltratas a alguien, ya no hay Leshem Shamayim que valga, ya no hay honor a Dios. Rav Shalom Shevadron hace una pregunta: ¿cómo sabemos que Peniná y el Satán lo hicieron en honor a Dios? El Talmud dice, pero ¿cómo sabemos? Porque no existe que alguien maltrate a otro tanto tiempo a menos que crea que lo hace por mitzvah. Si tú ves a Haná llore y llore todos los días, ¿te da el corazón seguir maltratándola? Tienes que justificarte al máximo grado. ¿Cuál es la justificación? Lo hago por mitzvah. Y si ustedes no creen que eso sea posible, les voy a traer el ejemplo más grande de la historia. Hitler, Imach Shemo Bezichro, que su nombre y su recuerdo sean borrados. Cuando él estaba haciendo la solución final, ¿qué decía? Él decía que Dios lo había mandado a él para borrar a lo peor del planeta, que eran los judíos. Y cada que mataba a uno, ¿qué decía? Es mitzvah, Leshem Shamayim. Y eso es lo que le transmitió a todos los suyos. Y por eso un nazi de las SS podía matar a un bebé y después de ahí irse a la ópera y no sentir remordimiento alguno. Porque ¿qué les habían transmitido? Que lo que estaban haciendo estaba bien, en honor a Dios, hasta recompensa les iban a dar. ¿Por qué puede hoy un palestino
inmolarse, explotar y matar a decenas de personas. Y la familia lo toman como un héroe. ¿Por qué? Porque les metieron en la cabeza que lo que haces es mitzvah. El peor error que puedes cometer en la vida es pensar que lo que haces no es un error. De todos los errores puede uno hacer teshuvah, menos de cuáles. De los que uno no cree que son errores. Nunca te vas a arrepentir de algo que crees que está bien. Y lo que estamos viendo acá es que no es tan sencillo diferenciar entre lo que estoy haciendo está bien y lo que estoy haciendo está mal. Llega una persona ahorita, son las 2:20 casi. Se va a dormir a las 4 de la mañana porque estudió mucha Torah. Y se para a las 10 mañana y se va a un rezo tardísimo. Y él dice, no voy a ir al rezo temprano. ¿Por qué no? Porque estudié tanta Torah y me dormí tan tarde que si voy al rezo temprano no voy a poder rezar bien. Voy a dormir más, me voy al rezo tarde y pongo Kavaná en la tefilá Leshem Shamayim. ¿Qué dicen? Se oye bien aparentemente. Si lo ves superficial, parece una mitzvah en honor a Dios. ¿Y cuál es la realidad? Que el Yetzer Hará te comió redondito, caíste en la trampa. Te hizo que estudies, te ayudó a estudiar. Para que luego te vayas a dormir y no te pares al rezo. Y esa era su finalidad desde el principio. Pero si él te hubiera dicho desde el principio, no vayas a rezar, ¿qué le hubieras dicho? ¿Cómo crees? Claro que voy a ir. Te agarró en la mitzvah y te dijo, ve a estudiar. Duérmete tarde, Leshem Shamayim. Y luego te paras tarde para que reces bien. Te hizo creer que era mitzvah y acabó contigo. Así funciona. Por eso la Mishnah nos dice, prepárate bien antes de estudiar Torah, para que puedas hacer las cosas realmente en honor a Dios. Si no te preparas bien, si no estudias bien, si no profundizas y si no analizas, puedes pensar que haces mitzvot y en verdad son lo contrario. Cuando falleció el Rav Shach, se publicó su testamento, donde él decía que uno puede pasarse toda la vida pensando que hace mitzvot y no son mitzvot. Como los ejemplos que acabamos de poner. La esposa de Potifar. ¿Quién más? Los Kohanim. El papá de la rampa. Peniná. El Satán. Puede uno actuar toda la vida pensando que está bien y en verdad está equivocado. La misión para este nuevo año que estamos empezando es tener mucho más buenas acciones que el año pasado. Pero ¿cómo le vamos a hacer si es tan difícil saber qué es bueno y qué no? Hay una sola manera. ¿Cuál es? Estudiar Torah y pensar antes de actuar. La impulsividad es la madre de todos los pecados. La mayoría de la gente cuando peca, ¿qué está pensando? No está pensando. Por eso peca. Si estuviera pensando, no peca. Y lo mismo pasa con aquel que confunde ambos caminos. Bezat Hashem, nosotros esperamos que tengamos un año muy productivo en mitzvot. Pero hay que hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es analizar cada una de las situaciones para no caer en la trampa del Yetzer Hará. Y una de las claves que sale de todo lo que hablamos hoy, si vas a humillar, si vas a lastimar, si vas a avergonzar, lo más probable es que lo que estás haciendo no sea en honor a Dios, no sea mitzvah y en verdad sea un error garrafal. Bezat Hashem, que tengan todos Hatimá Tová y todo lo bueno.